Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el nuevo ciclo de líderes responsables, conectando progreso económico con progreso social. Hace ya año y medio, Seres ha acercado reflexiones de líderes que nos mostraban su lado más humano, nos mostraban sus reflexiones durante la pandemia, nos mostraban cómo estaban poniendo en el centro a las personas a la vez que buscaban competitividad en sus compañías. Hoy sentimos que es todavía más importante el papel del líder, el papel de la empresa en estos retos que tenemos. Es todavía más importante el rol de la S de lo social. Por eso volvemos con Líderes Responsables, un espacio donde los líderes nos inspiran, donde trataremos temas de interés para construir esta nueva economía, una nueva economía donde no dejemos a nadie atrás. Hay muchos temas que podemos tratar y hoy, por ejemplo, avanzaremos sobre la inversión y la financiación sostenible, avanzaremos también sobre el rol que tienen las entidades financieras para empujar esta nueva economía y, cómo no, hablaremos del gran reto de la medición, del reto de los estándares. Para mí es un honor hoy inaugurar este ciclo con Gonzalo Cortázar, consejero delegado de CaixaBank, y nuestro presidente y presidente de Deloitte, Fernando Ruiz. Muchísimas gracias a los equipos de ambas entidades por ayudarnos a poner en marcha este nuevo ciclo y, sin más, estamos deseando escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y bienvenidos, como decía Ana, a esta nueva etapa del Foro de Líderes Responsables. Soy Fernando Ruiz, presidente de Seres desde el mes de junio. Para mí es todo un honor liderar esta fundación después de una increíble etapa de éxito que completó Francisco Román y anteriormente Juan Arena. En la pandemia nació este foro donde han pasado más de 50 líderes explicando cómo han gestionado una situación singular e inédita para nosotros. Y hoy iniciamos una nueva etapa en un nuevo entorno, donde ya vemos el final de la pandemia, vemos la luz al final del túnel, estamos en una etapa de recuperación y vamos a iniciar este foro con Gonzalo Cortázar, que es consejero delegado de CaixaBank, probablemente un banco, una entidad que tiene la trayectoria en la estrategia de lo social más desarrollada de todo nuestro país. CaixaBank ha sido galardonada, además, recientemente como la mejor entidad en transformación bancaria del mundo por Euromoney. Gonzalo Cortázar ha sido, además, elegido por los analistas financieros como el mejor directivo de su categoría en el ranking de 2021. Gonzalo tiene una trayectoria profesional muy dilatada. Inició su carrera en banca de inversión, estuvo muchos años en Morgan Stanley, y de repente dio el salto a la Caixa, estuvo en la función de director financiero muchos años y luego pasó a liderarla como consejero delegado. Ha hecho una gestión excepcional y ha tenido tiempo para, en la pandemia, además de gestionar la pandemia, gestionar la mayor fusión, una de las mayores fusiones de la historia de España junto con Bankia. Hoy le tenemos aquí para hablar precisamente de lo social. Hablar de lo social en un momento en el que salimos de una crisis singular, una crisis que ha conjugado lo sanitario y lo económico, interactuando continuamente, de manera que si lo sanitario iba mal, lo económico también, y en una situación donde era muy difícil acertar. Era muy difícil tomar decisiones porque si pretendíamos arreglar lo económico, afectábamos a lo sanitario y viceversa. De las mejores cosas que han ocurrido en esta crisis pues, han sido las vacunas. En un tiempo récord disponemos de vacunas y las vacunas funcionan. La prueba es cómo estamos en España en los niveles de incidencia y estamos ya en una fase clara de recuperación, con la economía creciendo a unas tasas muy relevantes y viendo, como decíamos, la luz al final del túnel. Pero todavía no tenemos perspectiva para ver cuáles han sido realmente los efectos de la pandemia, además de, por supuesto, la terrible pérdida de vidas humanas. Aunque ya se van vislumbrando algunos. Probablemente los cambios tecnológicos sean unos de los más relevantes. Hemos recorrido
en un año un terreno que probablemente hubiese tardado 5 años. Y esos cambios están afectando a los modelos de negocio, especialmente al sector financiero, están afectando a nuestro modo de vida con el teletrabajo, están generando cambios en el mercado de trabajo con personas que se quedan redundantes y skills que se necesitan, y está transformando la sociedad. Y el otro gran cambio que nos va a dejar la pandemia es precisamente el social. Durante la pandemia ha habido por parte de la sociedad una exigencia enorme hacia las empresas para que estuviesen a la altura de un reto como el que se ha planteado. Y las empresas lo han hecho. Las empresas han colaborado todo lo que han podido, los ejemplos son múltiples, de los mejores que tenemos son precisamente los de la Caixa, ayudando en todo lo que han podido. Pero esa exigencia que se ha planteado por la situación pandémica ha llegado para quedarse. De manera que hoy día ya va a ser una necesidad el que las empresas integren la dimensión social en su estrategia y la tengan presente en su día a día, en todas y cada una de las decisiones que toman. Y de eso es de lo que queremos hoy hablar con Gonzalo. Gonzalo, buenos días otra vez, gracias. Gracias a vosotros, Fernando. Y lo que queríamos que nos contases es precisamente eso. ¿Cuál es la hoja de ruta de CaixaBank tras los aprendizajes de la pandemia y cómo combináis el ser una entidad competitiva, líder en España, cómo gestionar una fusión y al mismo tiempo tener en cuenta la dimensión social? Bueno, nosotros de alguna manera yo diría que somos algo afortunados por nuestro origen, ¿no? En este momento la mayor parte de las grandes compañías y medianas están en un viaje donde vienen de una misión casi exclusivamente financiera, de maximizar el beneficio, a considerar una serie de aspectos que cada vez tienen que integrar más en la estrategia. Nosotros nacimos hace pues, casi 120 años, en los principios del siglo XX, con una función fundamental, que era proveer de soluciones de seguridad social, digamos, a la clase pobre, media, trabajadora que existía en aquel momento, fundamentalmente la previsión social, los accidentes de trabajo, la pensión de viudedad, la capacidad de tener un dinero después del momento en que se acababa la vida laboral. Ese es el origen de la Caixa. Y durante estos 115 años casi hemos venido teniendo que justificar que, a pesar de tener un origen social y de tratar como misión fundamental de devolver a la sociedad el beneficio de nuestra actividad, y hay que pensar esto antes de la conversión de la Caixa en una fundación y la separación del banco, yo lo que he tenido más bien que justificar, y justificaba hace 10 años, es que a pesar de ser una entidad con una misión social tan importante, también nos gusta ganar dinero. Por tanto, venimos de un camino que es digamos, el inverso, y en ese sentido, pues esa capacidad de demostrar que la sostenibilidad embebida en la función de una entidad, y particularmente desde el punto de vista social, es absolutamente compatible con la optimización de los resultados financieros, y de hecho se crea un círculo virtuoso. Eso casi no tenemos que mostrarlo, es nuestra historia. Es la historia en que hemos venido, y después de la transformación del grupo, donde se separa y se queda la fundación, la parte de inversiones industriales en Criteria, y CaixaBank como entidad financiera que cotiza en bolsa. Hemos venido hablando del capitalismo social, Isidro Fainé ha hablado del capitalismo social hace 15 años, y yo casi le decía, bueno, esto a ver si los inversores no lo van a entender, ¿no? Y a día de hoy es precisamente nuestra capacidad de decir, bueno, el banco tiene que seguir una serie de pautas para naturalmente convertirse en sostenible, en el sentido de sostenible financieramente, pero al mismo tiempo el fruto de esa actividad, a día de hoy, hasta hace unos meses el 40% y ahora el 30% tras la integración con Bankia, pues vuelve a la obra social, a la fundación, que retorna pues 510 millones de euros al año en forma de presupuesto, y además gracias a otras inversiones que tiene a la sociedad, ¿no? Con lo cual tenemos un modelo que a mí me parece extraordinariamente relevante. Cuando estamos buscando ejemplos, no lo digo por mí, pero sí creo que el ejemplo de la Caixa, lo que ha hecho en 120 años donde está ahora, es realmente una referencia. No quita que no cometamos errores, los seguimos cometiendo, y evidentemente cuando los cometemos lo que hacemos es corregirlo, pero como filosofía de aunar esa sostenibilidad, esa competitividad,
me parece muy clara. Hablabas de la pandemia. En la pandemia yo creo que el sector financiero en general ha dado un paso adelante para poder demostrar a la sociedad que el sector financiero es bueno y que tiene una función importante que cumplir, independientemente de que haya cometido errores que todos conocéis en el pasado, ¿no? Nosotros, pues una función clave fue mantener la operativa, mantener las sucursales abiertas. Nosotros en todo momento mantuvimos más del 90% de las sucursales abiertas. En el mes de marzo, aunque a muchos nos parezca mentira, había muchas personas, sobre todo personas mayores, que querían ir a la sucursal a cobrar su pensión y tocar el dinero. Y por tanto decidimos no solo mantener las sucursales abiertas en su casi totalidad, cerramos aquellas que era necesario por infecciones o por temas sanitarios, sino adelantar el pago de las pensiones para que no se concentraran en un mismo día, y estuvimos llamando a los pensionistas, a los que vienen a las oficinas, es decir, no tienes que venir ese día concreto, puedes venir 5 días antes, 5 después, aquí estaremos, y siempre que podemos dando cita previa. Hemos adelantado a través de las líneas ICO, hemos financiado 260.000 empleados, sean autónomos, pequeñas empresas, más de 500.000 de moratorias de personas que luego, afortunadamente, como la mayor parte ya ha vencido, además han retomado, gracias a Dios, la situación económica ha ido bien. Bueno, y es nuestro ejemplo, que quizá destaca, pero creo que representa bien lo que ha sido el sector financiero en la pandemia, que ha dado, me parece, un buen ejemplo de pensar que el ser competitivo, el generar beneficios, tiene que ir de la mano con tener un alma social, ¿no? Y si me permites, Fernando, ahora estamos todos impresionados. Esta mañana no he podido ver las noticias, pero bueno, ayer por la noche, sobre lo que está pasando en La Palma, ¿no? Y un saludo y un muy emotivo a todos los que están allí pasando lo que están pasando, ¿no? Yo he hablado con muchos de nuestros empleados, somos la entidad financiera con mayor presencia en la isla de La Palma, con 15 oficinas. Estamos volcados, y una de las cosas que más impresiona es decir, no puedes dejar, si estás allí, ni un minuto de pensar en el volcán, porque es que el volcán sigue sonando, ¿eh? Psicológicamente llevamos una semana y no sabemos cuánto más llegará. Lo que estamos haciendo, primero estamos llamando a nuestros clientes a recordarles que les hemos dado durante 12 meses una moratoria de pagos, que no tienen que pagar sus préstamos, algo que reciben de maravilla. La verdad es que un cliente recibe de maravilla en esa situación simplemente la llamada de una persona que se interesa por ella, como nos pasó en la pandemia. Estamos habilitando pues anticipos a las compensaciones de las compañías de seguro. Hemos liberado las viviendas que tenemos en La Palma adjudicadas, también en Tenerife, naturalmente haciendo todo lo posible, aunque en total tenemos aproximadamente 70, pues es algo que sin duda ayudará a paliar la situación de muchas personas. Hemos eliminado las comisiones de cojeros automáticos, de TPVs, hemos puesto líneas a disposición para hacer donativos, Bizum, etcétera, y muchas más iniciativas que queremos seguir poniendo. Lo que a mí me parece más relevante es que esto no es algo que hace una entidad en este momento por cómo quedamos bien, cómo hacemos aquello que pasaba hace algunos años, quizá una década o dos, donde cualquier entidad que se precie tenía que hacer lo suyo, pero luego tenía un departamento de responsabilidad social corporativa. Es decir, vamos a poner una serie de cosas que nos dejan bien, porque tenemos que salir bien en la foto, ¿no? Ese no es el camino es que eso esté embebido dentro de lo que hace la propia entidad. Cuando hablas con las personas nuestras que están en este momento, nuestros empleados, nuestras empleadas en su mayoría, curiosamente, lo que más agradecen es precisamente el sentimiento de solidaridad que tienen de la compañía, de recursos humanos, de los muchos compañeros, y cómo ellos y ellas están en este momento pudiendo ayudar a sus clientes y no se sienten solas, por mucho que evidentemente lo estén pasando muy mal, ¿no? Pero esto es clave. Lo que no podemos pretender como entidad es decir, de 9 de la mañana a 3 de la tarde vamos a ser banco y luego ya de 3 de la tarde vamos a ser buenas personas, ¿no? Es decir, esta historia de el trabajo tiene que ser ganar dinero y luego si yo soy buena persona ya haré filantropía, ya haré horas. Es decir, esto es una situación que no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque a día de hoy las personas se organizan en empresas, fundamentalmente,
Y por tanto, la mayor parte de la acción de cambio que pasa en el mundo es a través del mundo de las empresas. Esa es la realidad. Si en el mundo de las empresas no está embebida esta visión social, que va más allá de puramente económica, hay un problema de modelo radical. Y como os digo, afortunadamente nosotros hemos nacido con este ADN. Eso no quiere decir que no tengamos que mejorar y que cambiar muchas cosas. Hemos hablado mucho de lo social, evidentemente hay un aspecto medioambiental que tiene muchísima importancia, que se la estamos dando y que francamente es muy importante para toda la sociedad. También los aspectos de gobernanza. Con ocasión de la integración de Bankia hemos creado un área pues en el comité de dirección de sostenibilidad con una persona que es Eugenio Soya, que tiene la responsabilidad de aunar todos los esfuerzos, dirigirlos, armonizarlos, dar sentido a una estrategia que naturalmente tiene que aprobar el Consejo. Por tanto, tenemos que reforzar todavía mucho porque es una carrera. Si te paras por muchas cosas buenas que hayas hecho, evidentemente pierdes la carrera. Y hay mucho que hacer, muchísimo, pero también creo que la pelota ya está en el campo. Este partido ya se está jugando. Hace unos años, yo recuerdo cuando vine, y me estoy alargando mucho, Fernando, ahora me callo, cuando vine a Criteria, que fue el año 2009, ya han pasado algunos años, me preguntó una persona que se dedicaba al mundo de la RSC completamente y me dijo, yo venía de banca de inversión de Londres y muy centrado en el mundo de los inversores institucionales, y me preguntó, Gonzalo, ¿hasta qué punto los temas de RSC están afectando ya las decisiones de inversión y las valoraciones? Y le dije lo que pensaba, cero, cero patatero. Esa era mi sensación en el 2009. Evidentemente la respuesta hoy es muy distinta, y tampoco puedo decir que sea 10, pero ha salido y la pelota está en el campo, lo cual pues creo que nos hace mucho más divertido la gestión y también mucho más ilusionante. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que las crisis tienen como efecto el plantar una persiana y borrar el pasado. La sensación que tienes después de una crisis, y nos pasa con esta pandemia, es que todo ocurrió hace muchísimos años, ¿no? Y yo creo que solo al pasar los años vas teniendo otra vez la perspectiva de la historia. Y una de las cosas que ha pasado con esta crisis y la de 2009 es el borrar el papel de las cajas, ¿no? Es verdad que si hay un ejemplo de dedicación al tema social, fue el sector de cajas de ahorros en España. Los logros y el esfuerzo que se hizo en temas sociales, en temas culturales, fue enorme. Creo que el pico, unos años antes de la crisis del 2009, en dedicación de recursos a las obras sociales fue de 1.600 millones de euros de todo el sector. Y efectivamente ese sector en general y la Caixa en particular sí que tenían en su ADN el tener presente la actividad social, porque como has explicado, Gonzalo, nacieron para eso, nacieron para integrar socialmente a un segmento de la población que no lo estaba, y consiguieron logros enormes como la eliminación prácticamente de la exclusión financiera, que hoy es un problema que vuelve a surgir, ¿no? Por eso ese sector ha notado menos el cambio, y especialmente la Caixa. Esto que nos estás contando del tener presente todo este tema social, ¿cómo crees que puede contribuir, Gonzalo, en esta situación que estamos viviendo, a paliar los problemas que está sufriendo la sociedad y los retos que tenemos? No, yo creo que es algo pues muy necesario. El sector financiero tiene una función clave en la sociedad, y en los últimos años nos hemos acostumbrado a solamente, en general, oír las cosas que no han funcionado bien. Algunas, fruto de la situación, otras fruto de la mala actuación de determinadas entidades. Y pues no hay que olvidarse que estamos, queramos o no, en el centro de la economía. Como entidad financiera, como caja, la Caixa ha vivido esta transformación. Antes hablaba de governance, ¿no? La realidad es que el sector
pues ha tenido un problema de governance como sector, porque determinadas entidades, pues desafortunadamente, han acabado en unas situaciones muy difíciles y costando dinero a los contribuyentes. En todo caso, bueno, esa gobernanza ha cambiado. El caso de la Caixa yo creo que es paradigmático, es decir, en el año 2009 había una entidad con una gobernanza adecuada, pero que aunaba dentro de sí tres funciones: la de la banca seguros, la de las inversiones a largo plazo y digamos, la ONG, que es una fundación, dentro de una misma estructura de gobernanza que a día de hoy está separada en tres: en la fundación, en Criteria y en la entidad, y por tanto tiene un sistema que, aunque el antiguo ha funcionado, el actual creo que es aún más robusto para hacer frente a las situaciones a las que estamos. Como entidad financiera, aparte de contribuir a esa obra social que desafortunadamente ha caído mucho con el conjunto de España, pero que afortunadamente la Caixa ha podido mantener, incluso incrementar, que son 510 millones de presupuesto, nosotros como entidad financiera tenemos que afrontar, primero, hablabas de la exclusión financiera, que es un problema muy serio. Nosotros estamos presentes en 2.200 municipios. Una de las decisiones que tomamos desde el inicio de la operación, desde la integración, era que no íbamos a abandonar ninguna población. Eso no necesariamente es la estrategia que maximiza el beneficio, pero nos parecía que en el contexto de ser la entidad más grande de España debíamos contribuir a mantenernos y a mantener esa inclusión financiera, sobre todo para las personas en general, las de mayor edad, que no se sienten suficientemente cómodos con medios digitales, ¿no? Posteriormente, además, se lo ofrecimos a la autoridad de competencia y, de hecho, hemos acordado que nos mantendremos. Hay 360 aproximadamente municipios, en este caso códigos postales, donde somos la única entidad y nos vamos a mantener allí, y, por tanto, y dices, bueno, oye, en esta oleada de cierres de oficinas bancarias, que nosotros vamos a hacer, naturalmente, el 80%, el 90% de los cierres va a ser de oficinas muy cercanas dentro de núcleos urbanos, y el 100% de los casos vamos a mantenernos allá donde somos la única entidad financiera. Es una función muy importante. Hay una función muy importante para el sector bancario y asegurador, pero bueno, mirando desde el punto de vista bancario, de ayudar a la previsión social de las personas. Nosotros tenemos 5 millones de clientes que tienen seguros con nosotros en Vida Caixa, otro 1,5 millones casi que ahorran en fondos de inversión, partícipes, ¿no? Como hay un cierto solape, digamos 6 millones de ahorradores. Y en este momento en que los tipos de interés están en negativo, ahorrar bien es muy difícil. Es razonablemente fácil para quien tiene mucho dinero y tiene acceso a la fantástica banca privada, a las inversiones alternativas, al inmobiliario aquí y demás. Para quien tiene poco dinero y que estaba acostumbrado a o tener un depósito bancario o, como mucho, la deuda pública, en este momento no puede ahorrar. O no le puede ahorrar, pero no le van a generar, no va a conseguir un rendimiento. Y realmente, proyectando las tendencias actuales, las personas necesitan ahorrar y necesitan un rendimiento para poder mantener un nivel de vida equivalente en el momento de la jubilación, ¿no? Democratizar y sistemáticamente ese acceso al ahorro, hacerlo bien, evidentemente a través de instrumentos de inversión colectiva o de fondos de empleo, de grandes fondos de pensiones, me parece que es una función social extraordinariamente importante que tenemos que mantener. Yo creo que en el interés del tiempo, Fernando, tampoco quiero alargarme en exceso, pero es de alguna manera recordar que la función financiera es absolutamente esencial para la sociedad. Tenemos que hacerla bien, por supuesto. Hay que evitar la falta de transparencia, que ha sido probablemente uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos ahora y que ha cambiado radicalmente. Y luego, la otra cara, si hay falta de transparencia o ha habido la parte oferente de servicios, tan importante como cambiar eso, que creo que las normas han avanzado mucho en ese sentido, necesitamos que la parte receptora de esos servicios entienda de lo que se le está hablando. La educación financiera es una parte clave a la que también, en general, el sector de las cajas, a través de Funcas, y desde luego nosotros también hacemos mucho por mejorar la educación financiera, pero creo que, de nuevo, esto sí es un tema de país, de decir, oye, no solamente es el sector que quiere que los clientes entiendan, sino creo que es en el conjunto del interés de toda la sociedad
incentivar ese mayor conocimiento financiero. En fin, casi todo por hacer. La verdad es que yo creo que hay que reivindicar el papel de la banca, sobre todo en un entorno donde parece que lo que no es moderno no vale, donde se han elevado a categoría las fintechs famosas, y yo creo que hay que recordar que el negocio financiero es vital, como has dicho, para la economía, que es fundamental que todos los jugadores estén regulados, que es fundamental que todos cumplan las mismas normas, porque si no pasa lo que ha pasado hace pocos meses con las famosas quiebras estas de estos fondos tan innovadores, que en realidad lo que hacían era financiar lo que no quería la banca, ¿no? Y dale tiempo al mundo de las criptos. Bueno, y veremos algunas es que historias, me lo has quitado de la boca, lo de las criptomonedas. Creo que si no le ponemos coto, se le pone coto, va a acabar en algo parecido y peor, ¿no? Has mencionado antes, Gonzalo, de pasada tu etapa como banquero de inversión y la nula presencia en la banca de inversión del tema social en sus decisiones. Vosotros ahora estáis tejiendo alianzas en ese mundo y de hecho acabáis de cerrar una con BlackRock. ¿Nos podías explicar un poquito en este sentido vuestra estrategia? Sí, encantado. El acuerdo con BlackRock es un acuerdo para nosotros muy relevante, una alianza centrada en lo que llamamos la inversión de impacto, o lo que es últimamente también el artículo 9 del Reglamento Europeo. Por tanto, la inversión que tiene, digamos, en mayor grado, creo que en este foro se entiende muy bien y lo conocéis muy bien, pero tiene mayor grado de, digamos, causalidad respecto a la obtención normalmente de uno o más de un objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, que en este momento toda nuestra filosofía de inversión, digamos, integra criterios de sostenibilidad. Tenemos tanto Vida Caixa, nosotros gestionamos ahora algo más de 200.000 millones de euros entre fondos de pensiones, digamos, pólizas de seguros de vida y fondos de inversión, a través de Vida Caixa como compañía de vida y de CaixaBank Asset Management. Las dos entidades tienen el A+ de Naciones Unidas como gestión responsable, que es la máxima categoría, por tanto está embebido el criterio de sostenibilidad y de responsabilidad en la inversión, pero dentro de eso tenemos, como es lógico, distintos grados. Tenemos aquellos que integran, aquellos que impulsan y aquellos que son de impacto. Esta gama de soluciones de impacto, le llamamos la gama SI, que hemos lanzado hace unos meses, está en la parte de renta variable, digamos, advised by o subgestionada por BlackRock. Lo que hace BlackRock es seleccionar de entre todo, digamos, el universo de posibles compañías que cotizan en bolsa, aquellas que cumplen con unos objetivos determinados de impacto. Esto es algo que nosotros por escala no podemos hacer. BlackRock, como sabéis, pues es el mayor gestor de inversiones del mundo y además tiene desde hace mucho tiempo un foco especial en temas de sostenibilidad y por tanto nos puede dar esa capacidad. Las decisiones últimas de inversión son nuestras, pero lógicamente la influencia del asesor BlackRock aquí es muy grande. Realmente tenemos como criterio de BlackRock, es decir, pensando en unos objetivos de desarrollo sostenible, un criterio de materialidad, es decir, que la mayor parte de la actividad de una compañía o de sus ingresos estén dedicados a tener ese impacto en uno o más objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que casi cualquier actividad de alguna manera se puede ligar a alguno de ese y francamente hay que tener un criterio de separación. Segundo, un grado de relevancia determinado, es decir, lo que se está haciendo respecto a ese objetivo es algo que normalmente el mercado no haría y por tanto le da un elemento adicional. Y tercero, que seguro que hablaremos si tenemos tiempo, que se pueda medir, que haya un impacto medible, ¿no? Con estos criterios vemos fundamentalmente, digamos, en dos plataformas, una de personas y otra de planeta, digamos, la S y la E, y empresas pues, que hacen evidentemente temas de educación, de salud, de vivienda asequible, de reducción de contaminación, gestión de residuos, agua, alimentos, en fin, hasta 9 categorías determinadas. Con esto tenemos ya 3.500 millones en números redondos de inversión de impacto en España, son las cifras más destacadas con mucho.
de lo que hay. Y creo que todo un mundo por delante. Es decir, estamos empezando. Una de las cosas que también va a ser más relevante respecto a la inversión sostenible, digamos, en el mundo no de los grandes mercados, sino de los inversores minoristas, va a ser cuando los bancos empecemos a integrar, que estamos haciendo ya en los cuestionarios de idoneidad, conveniencia, en fin, cuando alguien te pregunta si conoces si has una determinada inversión y sobre todo a qué objetivo responde, qué aversión al riesgo tienes, en fin, todo esto. Vamos a introducir ahí criterios de, en igualdad de condiciones, prefieres una inversión sostenible o no, o en todo caso tiene que ser sostenible. En fin, vamos a perfilar a los clientes en los próximos meses con criterios de sostenibilidad y eso sin duda va a tener todavía un impacto mayor de acercar, digamos, al mercado minorista, minorista inversor, todos estos temas. Y en este momento pues contamos con una gama de productos, como dicen, dark o light green, muy relevante. Y hasta ahora la verdad es que lo que tenemos es una experiencia extraordinaria de ligar más sostenibilidad a más rentabilidad. Donde más hemos visto esto es particularmente en los fondos de pensiones de Vida Caixa, que tiene una historia ya muy larga y además que empezó hace ya más de 10 años en este viaje ser más explícito en inversiones sostenibles y eso lo ha acompañado con un plus de rentabilidad muy relevante, ¿no? Con lo cual, a lo mejor finalmente estamos en el mejor de los mundos y que los mercados financieros, esta es un pensamiento que de hecho me venía esta mañana por la mañana con mis horas deportivas, ¿no? Es decir, realmente nos hemos metido tanto, y muchas veces con razón, con los mercados financieros, porque parece que no tienen alma, y la verdad es que no creo que la tengan los mercados, la deben tener los que participan. Pero la realidad es que en este momento estamos en una situación en que los mercados financieros son los que pueden llevar a solucionar este problema, porque la presión que hay hacia la inversión sostenible y la sostenibilidad no viene de los reguladores, viene de los mercados en este momento. A su vez a los mercados ha llegado porque la sociedad está cambiando y lo está exigiendo, no se hubiese obrado, digamos, sola, pero el catalizador que pueden ser los mercados para cambiar el comportamiento hacia, digamos, algo bueno, es extraordinario. Y bueno, alguna vez hay que reconocer que también aportan muchas cosas, ¿no? Sí, exactamente, Gonzalo. Y has tocado un punto con el que queríamos terminar, que es el de la medición y los estándares. Se está avanzando todavía lentamente. Yo creo que se ha avanzado más en el aspecto medioambiental que en el social. En el aspecto medioambiental pues, se ha acuñado el índice de la huella de carbono, con el cual parece que se va, digamos, todo el mundo lo vamos usando y se va acuñando como un estándar, pero en el aspecto social está más verde. Es verdad que la Unión Europea está avanzando con directivas donde va a exigir ya en los próximos años el que se incluya en el informe de gestión una información exhaustiva sobre todas las acciones desde el punto de vista social y medioambiental. Habrá que revisarla, pero lo que es evidente es que todavía estamos lejos de tener estándares para transmitir al mercado, transmitir a esos mercados financieros qué se está haciendo y poner eso en algo claro y comprensible y no en un entorno complejo. Desde Seres creemos que este es un camino irreversible y por eso hemos apostado por desarrollar un índice de huella social que ya hemos empezado a usar, que va a evolucionar a lo largo del tiempo y que de momento es un índice que se va a aplicar a los proyectos de inversión con el fondo de transmitir una información objetiva acerca del impacto que este proyecto concreto tiene en términos sociales, fundamentalmente en términos de empleo y calidad de ese empleo. Tú eres un experto en esto, Gonzalo, has desarrollado toda tu vida, toda tu carrera en banca de inversión. ¿Cómo ves este camino hacia la asunción de un índice de medida y un estándar que nos permita evaluar el impacto social de los proyectos y de las empresas? Bueno, creo que es un camino que hay que recorrer, pero que es un camino que va a ser largo y complicado. Dices, Fernando,
y estoy completamente de acuerdo, la medición es crítica, es esencial, es parte de la solución. Sin una buena métrica, sin un seguimiento, no vamos a solucionarlo. Antes decía que la pelota está en el campo, es decir, el mundo quiere ir hacia un mundo de mayor sostenibilidad y responsabilidad de las inversiones, no cabe ninguna duda, pero para saber bien si vamos y a qué velocidad y a dónde vamos necesitamos medición. Decía Peter Drucker, recuerda a María Luisa, que lo que no se puede medir no se puede gestionar, ¿no? No estoy al 100% de acuerdo, hay cosas que no se pueden medir y que hay que intentar gestionar, pero desde luego si no se puede medir, la gestión es muy, muy complicada y más que una ciencia, o la parte de ciencia se vuelve puramente arte, ¿no? Tenemos un problema de fondo, que es que la sociedad y el medio ambiente es algo muy básico, pero es que a veces hay que ir a back to basics, ¿no? No está en el balance ni en la cuenta de resultados de nadie, ¿no? A lo mejor está en la del gobierno, pero en fin, cuando haces una inversión y dices, oye, esto es la rentabilidad que quiero, hay una serie de riesgos, todo lo que le impacta al exterior no está metida en la ecuación. Estamos, como bien dice una persona como Ronald Cohen, que está abanderando, como sabéis, la inversión de impacto, y luego que digo, estamos solucionando un problema de 3 dimensiones con 2, riesgo y rentabilidad, nos estamos olvidando de impacto. O conseguimos medir ese impacto, o esto es muy complicado, y las compañías seguirán haciendo aquello de mira qué buenos somos, pero de alguna manera evidentemente no dirán aquello que no hacen bien, y no habrá una manera uniforme de hacer más que quizá lo que se hace ahora, que es penalizar a los muy malos, a los muy contaminantes, a los que tienen un problema social, unas consecuencias. Evidentemente ahí hay una cierta penalidad, pero vamos, es una manera de medir y de incentivar muy, muy vasta, muy, muy primitiva. Por tanto, ir por ese camino es clave. Creo que se está avanzando bastante, aunque es una cuestión de años, en la parte medioambiental, y eso es un paso relevante. La parte social, como dices, es mucho más compleja, y además, seamos realistas, el problema medioambiental es un problema para todo el mundo que esté en el planeta tiene el problema. El problema social suele ser un problema para los más desfavorecidos, y por tanto hay que ser realista. Llevamos mucho más tiempo con problemas sociales que resolver que no hemos resuelto, que con problemas medioambientales, donde los hemos ido creando hasta que nos hemos dado cuenta de que existen y creo que los vamos a arreglar, a pesar de que el camino es largo y nos jugamos pues, muchos temas esenciales, ¿no? El medirlo es absolutamente clave. Nosotros estamos haciendo algunos pinitos, en particular en Microbank. Microbank sabéis que es nuestra entidad de microcréditos, 100% propiedad de CaixaBank, que se centra en dar créditos pues, a personas que no tienen capacidad de obtenerlo de otra manera y sobre todo relacionados con proyectos de, digamos, autoemprendimiento. Pequeños créditos, 6.000, 7.000 euros de media, la mitad, los destinatarios son mujeres, las tasas de morosidad son bajas, tenemos también mucha ayuda de instituciones europeas, del BEI, del Fondo Europeo de Inversiones, etcétera. Y lo que hemos podido ir midiendo durante los años son cosas como el impacto en el empleo. Con la dificultad que tiene, pues claramente es una métrica social que es de las primeras que va a aparecer y evidentemente con los esfuerzos que estáis haciendo en la iniciativa de la huella social, que me parece extraordinariamente positiva, Fernando, y agradecer mucho a la Fundación que estéis liderando en este aspecto, porque realmente necesitamos este avance académico, conceptual, que luego podemos aterrizar. Luego hay que llevar a una cuestión, es doy este crédito, no doy este crédito, tiene estas consecuencias o no, lo doy más barato porque es más social. Lo voy a tener que medir y además lo voy a tener que explicar a una máquina y a lo mejor a una persona que está en una sucursal, decir por qué este crédito lo puedes dar más caro o más barato. O sea, hay que pasar de la conceptualización en algún momento a un aterrizaje de reglas sencillas. Como dices, la del CO2, cuando lo podamos medir bien, oye, pues esto genera... Y aquí el esfuerzo que hagamos y que hagáis es clave y yo creo que en este momento hay muchas empresas, desde luego nosotros somos una, que estamos deseando que esas métricas existan, que la taxonomía que está desarrollando la Unión Europea también, que se haga realidad para poder unir las muchas cosas que estamos haciendo con una política más efectiva de comunicación y luego para poder dirigirlas en el camino correcto. Estamos haciendo también encuestas a las personas. En los últimos años hemos dado más de 1 millón de microcréditos y lo que estamos haciendo también es encuestar, digamos, cualitativamente hasta qué punto el bienestar financiero, la situación ha mejorado al cabo de un periodo de tiempo después de haber recibido ese microcrédito y tenemos porcentajes muy altos del entorno del 90%, por tanto
intentar poner números a todo esto es clave. Cuáles números y sobre todo cuántos más y cuáles van a ser más relevantes, está casi todo por hacer. Pues muchas gracias, Gonzalo. Yo te quería pedir ahora, aparte de agradecerte el que hayas estado con nosotros, que nos des un mensaje final para todos los socios de Seres que te están escuchando, que han seguido la mayoría tu intervención virtualmente, para despedirte, si quieres añadir algo. Yo, más que nada, daros las gracias. Creo que tenemos una misión, en general todas las personas que estamos en el planeta, fascinante, de corregir muchas cosas. La pandemia nos ha dejado a todos en estado de shock y en muchas cosas algo desafortunadamente peor de lo que estábamos, objetivamente, pero creo que también al mismo tiempo ese estado de shock y esa impresión pues nos ha recordado a todos lo vulnerables que somos como personas, y en este caso sí, sean pobres, guapas, ricas o de una situación social u otra, todo el mundo desafortunadamente ha tenido un fuerte impacto, y necesitamos darnos cuenta de que muchos de los problemas que tenemos y de los que estamos hablando hoy no son locales, no son individuales, son globales, y necesitamos solucionarlos entre todos. Y sí creo que hemos sembrado en este momento mucho más abono para que haya esa inquietud. Evidentemente, del dicho al hecho hay un gran trecho, y por tanto lo que hay que hacer es llevar las ideas a la acción y hacer que las cosas cambien. Y bueno, pues la iniciativa, os he hablado de la época de Juan Arena, al que tanto traté en su momento y que tengo mucho respeto y cariño. Bueno, las iniciativas que está desarrollando y que seguís desarrollando, pero creo que ahora el tiempo es más propicio que nunca poder seguir avanzando y hacerlo más rápidamente. Y por nuestra parte, pues encantados de colaborar, y de, ¿por qué no?, siendo el primer banco en España por nuestro tamaño, tenemos una obligación de dar ejemplo. Y lo que hagamos mal pues se ve mucho más, y todo lo que hagamos bien pues se reflejará más. Así que necesitamos gasolina, ideas, y toda la que nos deis será más que bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos ustedes por estar físicamente aquí o virtualmente a través de la pantalla, y quedamos emplazados para dentro de un mes más o menos tener otra cita con este foro de líderes responsables que, como hemos comentado, nace con la vocación de transmitir la necesidad de incorporar el tema social a la estrategia de las empresas, de medirlo y de convertirlo en un estándar para todo el mundo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.